Hola niños de quinto básico, les habla su profesora de lenguaje, Natalie Rivera, y hoy día, en conjunto con el profesor Eduardo, vamos a recordar las reglas de acentuación. Para ello, fijémonos en la siguiente diapositiva. Bueno niños, como les decía, vamos a recordar las reglas de acentuación. Para ello, vamos a fijarnos en lo siguiente. Acá tenemos una especie de ruleta en donde nos señalan los pasos para poder aplicar estas reglas de acentuación. Primero nos señala que hay que separar las palabras en sílabas, luego identificar la sílaba tónica, luego ver si la palabra es aguda, grave, en este caso aparece llana, pero significa lo mismo, esdrújula y también sobreesdrújula, y por último la aplicación de la regla. Para ello, vamos a recordar un poquito. En el número 1, separar en sílabas las palabras, ¿cierto? Vamos a separar la palabra corazón. Corazón. ¿Cuántas sílabas tiene? 3, ¿cierto? Entonces, la separo con un guión, con un slash, como que sea más fácil. Si a ti te es más fácil aplaudir al separar las palabras, puedes hacerlo, ya que eso te ayuda a poder hacer bien este ejercicio. Luego, es importante identificar la sílaba tónica. Recuerda que la sílaba tónica es la sílaba en donde se carga la voz. En este caso, vamos a separar por palabras para fijarnos cuál es la sílaba tónica o dónde se carga la voz. Corazón. La sílaba se carga en son, ¿cierto? Luego de esto, tenemos que identificar si la palabra es aguda, grave, esdrújula, sobreesdrújula. Ya. Hay que pensar, chicos, que corazón está en la última sílaba. Y por norma, debería ser una palabra aguda. Y luego aplicar la regla. Es aguda, ¿por qué? Porque la sílaba tónica está en la última sílaba y lleva tilde porque termina en N, ¿cierto? Entonces, sigamos recordando los conceptos. La sílaba tónica, como ya les contaba, corresponde a la sílaba donde se carga la voz. Y a partir de donde se carga la voz, podemos clasificar las palabras en agudas, graves, esdrújulas y también en sobreesdrújulas. Las palabras agudas cargan su voz en la última sílaba. Las graves en la penúltima, las esdrújulas en la antepenúltima y las sobreesdrújulas anteriores a la antepenúltima sílaba. Las palabras agudas se tildan siempre cuando terminen en N, S o vocal. Solamente en esos casos se coloca la tilde o la rayita, ¿ya? Por ejemplo, la palabra vudú. Si te fijas, vudú se carga la voz en la sílaba du y se tilda porque termina en una vocal. Las palabras graves se tildan cuando terminan en consonantes distintas a N o S. Entonces, si terminan en cualquier otra consonante que no sea N o S, llevan tilde. Así de simple. Obviamente, si termina en vocal, no va a ser grave, ¿ya? Nunca va a llegar una palabra grave tilde con una vocal. Por ejemplo, cóndor. Termina en una R, entonces se tilda. Luego tenemos las esdrújulas que siempre llevan tilde. Por ejemplo, la palabra asado, y sucede lo mismo con las sobreesdrújulas, que también siempre se tildan, como la palabra entrégamelo. Ahora yo te voy a explicar una estrategia para que tú puedas aplicar de una forma más visual, por así decirlo, las reglas de acentuación. Esta estrategia se llama estrategia SEA, así como el sonido, ¿cierto? Mira, vamos acá a aplicarla. Tengo la palabra canción, ¿cierto? Separo
en sílabas la palabra, en can y después en sion, ¿cierto? Y me fijo que se carga la voz en sion. Entonces ahora, pensando en la regla de acentuación, decía que las palabras agudas eran las que la sílaba tónica estaba en la última sílaba. Y colocamos nuestra estrategia ciega. Sion está en la A de aguda, por lo tanto, ya sabemos que es aguda. Y se tilda porque termina en una N. Vamos a otro ejemplo. Palabra animal, la separamos en sílabas. Animal, ¿cierto? Ahí está separado en sílabas, ¿cierto? Cargo la voz en la sílaba mal. Aplicamos nuestra estrategia cega, ubicando cada una de las siglas arriba de las sílabas separadas. Y está en la A, ¿cierto? En la A, por tanto es aguda. ¿Y se tilda? No, no se tilda porque termina en una L. Acuérdense que las agudas solo se tildaban cuando terminaba en N, S o vocal. Entonces, esta es una aguda sin tilde. Vamos a la palabra azúcar. Azúcar. Así está separado en sílabas, ¿cierto? Veamos nuestra estrategia cega. Oh, me equivoqué. Cargamos la voz primero en su, ¿cierto? ¿Ya? Y la estrategia cega nos indica que está en la Y de grave. Por lo tanto, ya sabemos que es una palabra grave. Y ahora, ¿se tilda o no se tilda? Recordemos que las palabras graves se tildaban cuando terminaban en consonantes distintas a N o S. Acá azúcar termina con R, por lo tanto, se tilda. Vamos por el ejemplo de verano. Verano. Ahí tenemos separados en sílabas, ¿cierto? ¿Dónde cargo la voz en verano? En era, ¿cierto? Y, por lo tanto, aplicamos la estrategia cega, que aparece en la G, ¿cierto? En esta línea imaginaria que vamos a colocar así. Por lo tanto, es una palabra grave. Ahora, ¿lleva tilde? No, pues no lleva tilde porque termina en una vocal. Entonces, es una grave sin tilde. Miremos el ejemplo de plátano. Separémoslo en sílabas. Plátano. Ahí está separado. ¿Dónde cargo la voz? Plátano. En pla, ¿cierto? En pla cargo la voz. Y aplicamos nuestra estrategia cega. Está en la columna de la E, por lo tanto es una palabra esdrújula. Y recordemos que las esdrújulas siempre se tildan. Ahora, miremos otro ejemplo. Cuéntamelo. Separamos en sílabas. Cuéntamelo, ¿cierto? Tiene 4 sílabas. Las separamos, ¿cierto? ¿Y dónde cargo la voz? Cuéntamelo. En cuen. Fíjense, a ver. Está todo lo correcto. Aplicamos la estrategia cega. Está en la columna de la S. Por lo tanto, es sobresdrújula. ¿Y qué decía la regla? Que las sobresdrújulas también siempre se tildan. Bueno, niños, espero que hayas comprendido mejor cómo poder aplicar la regla de acentuación y que esta estrategia cega que te señalé te sirva de ayuda para que la puedas aplicar en la vida diaria. Así que con eso, chiquillos, cuídense mucho y nos vemos pronto.